Hola jovencitos, vamos a seguir desarrollando el tema de la morfología y no se olviden de ver el anterior video. Muy bien, continuamos. Recordando, sabemos que la morfología, jovencitos, va a estudiar la estructura interna de la palabra, ¿de acuerdo? Estudia la estructura interna de la palabra. Ahora, como en la sesión anterior habíamos visto que las palabras las vamos a descomponer en unidades mínimas, prefijo, lexema, morfemas derivativos y morfemas flexivos. Muy bien, pero ahora netamente nos vamos a enfocar en lo que viene a ser el proceso formativo de la palabra, ¿de acuerdo? Nos dice que todas las palabras que nosotros conocemos tienen un proceso formativo, ya sea por derivación, ya sea por composición o ya sea por paréntesis, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a resaltar un punto clave, jovencitos. La diferencia que existe entre raíz y núcleo. Aquí, raíz, como aquí vemos un ejemplo, tenemos car. Este car, jovencitos, carece de significado. Ahora, en núcleo tenemos amor. Listo. Recuérdense que las palabras que son consideradas como núcleos, jovencitos, tienen significado. A cambio, a la contraposición de la raíz, que no tiene significado. Ahora sí, vamos. Habíamos mencionado que el proceso formativo de las palabras tenían en tres distintos despliegues, por derivación, por composición o por paréntesis. Veamos, nos dice por derivación, jovencitos, que tenemos dos ejes importantes. Por prefijación, es decir, prefijos vienen a ser esa palabrita que se antepone al núcleo y recordemos que núcleo es aquella palabra que tiene significado. Ahora vamos. Inhumano, ¿cuál es ese prefijo in? ¿Y cuál es el núcleo? Humano. Pregunto, ¿la palabra humano tiene significado? Sí, a eso se le conoce como núcleo, aquella palabra que tiene significado. Veamos, en la palabra anormal, ¿cuál es el prefijo a y cuál es el núcleo? Normal. Bisabuelo, ¿cuál es el prefijo bis y cuál es el núcleo? Abuelo. Muy bien. Entonces recordemos que por derivación tenemos 1 por prefijación y 2 por sufijación. Recuérdense que los sufijos, jovencitos, van después del núcleo. Después del núcleo. Veamos, tenemos amores, pero amores deslinda de la palabra amor, que viene a ser mi núcleo. Aquí, florero deslinda de la palabra flor, que viene a ser núcleo. Y ero vienen a ser los sufijos. Muy bien. Y aquí tenemos leche. Acá tenemos leche, que vendría a ser una raíz, ¿verdad? Porque yo a eso le puedo poner leche, lechero, etc. Muy bien. Entonces recordamos que por derivación tenemos dos aspectos, que es la prefijación, palabra que se antepone a la raíz, y por sufijación, que se pospone al núcleo, va después del núcleo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a ver el proceso formativo por composición. Recuérdense, jovencitos, que composición es igual a decir a la yuxtaposición. Y recordemos que la yuxtaposición o la composición es la unión de dos núcleos que tienen significado para formar solo una palabra. ¿Cómo? Limpia, cristales. Veamos que limpia, núcleo 1, cristales, núcleo 2. La unión de estos dos núcleos resaltan solo una palabra, que sería limpia cristales, rompe muelles, corta uñas, abre lata. Muy bien, recuerden que a ese proceso de composición se le conoce como la unión de dos palabras. Muy bien. Por último tenemos el proceso de formación referido a los paréntesis. Aquí, jovencitos, tenemos dos fórmulas que nos van a ayudar a identificar si es que pertenece a este proceso. ¿Cuáles son? 1. Núcleo 1, recordemos que se llama núcleo aquella palabra que tiene significado. Tenemos núcleo 1 más núcleo 2 más sufijo. ¿Y cuál es la fórmula? Vamos a ver si es que el núcleo 2 más sufijo, esa palabra no debe de tener significado o simplemente no existe. Veamos. En la palabra 7 vecinos, 7, núcleo 1 porque tiene significado, mes es el núcleo 2 que también tiene significado y el ino vienen a ser un sufijo. Ahora veamos, nos dice fórmula, núcleo 2 más sufijo, no debe de existir la palabra. Veamos,
En la palabra mesino existe como tal, no. A ese proceso se le conoce como paréntesis. Ahora veamos, fórmula 2 nos dice prefijo más núcleo 1 más sufijo. ¿Y cuál es la fórmula? Prefijo más núcleo no debe de existir. O núcleo más sufijo tampoco. Veamos, tenemos la palabra ajusticiado. ¿Cuál es mi prefijo? A. ¿Cuál es mi núcleo 1? Justicia. ¿Y cuál es mi sufijo? Ado. Ahora veo, pregunto, prefijo más núcleo no debe existir. ¿La palabra ajusticia existe? Como tal existe en nuestro diccionario, no existe. Ahora veamos, nos dice núcleo más sufijo. ¿La palabra justiciado existe como tal? Tampoco. A esa acción se le conoce como paréntesis, jovencitos. Muy bien. Ahora sí nosotros vamos a ver, nos vamos a ir de frente al ejemplo. Acá dice, escribe el proceso formativo de las palabras. Pero para eso, jovencitos, tenemos que estar bastante despiertos para ver si tiene por derivación, por composición o por paréntesis. Veamos. Tengo la palabra destornillados, jovencitos. Ya, automáticamente muy bien. Destornillados tiene un prefijo que es des, ya, miren, bien puede ser por derivación o por paréntesis. Tornillados viene de la palabra tornillo, ¿verdad? ¿Ya? Ese tornillo vendría a ser mi núcleo, bien aquí o bien aquí. Pero acá dice ados. Ese ados es un sufijo, por lo tanto, pertenece derivación o paréntesis. Paréntesis, porque tiene prefijo des, tiene núcleo que es tornillo y tiene sufijo que es ado. Así de simple. ¿Cuál es el proceso formativo de la palabra destornillados? Por paréntesis. Muy bien. Por paréntesis. ¿Pero paréntesis de qué? ¿De fórmula 1 o de fórmula 2? De fórmula 2. Muy bien. Perfecto, jovencitos. Pasamos. Tenemos pueblecitos. A ver, pueblecitos. ¿Se da por derivación? ¿Tiene prefijo? No, pero ¿tiene sufijo? Veamos. Pueblecitos viene de pueblos. Ah, ya. Entonces es por núcleo más sufijación. ¿Cuál será el núcleo? Pueblo. ¿Y cuál es el sufijo? Citos. Muy bien. Entonces este proceso es por derivación. Muy bien. Pero derivación de sufijación. Continuamos. Tenemos deportistas. Nuevamente, lo mismo. Deportistas viene de la palabra deporte. Deporte y istas viene a ser el sufijo. Por lo tanto, nuevamente, ¿cuál es el proceso formativo de deportistas? Por derivación. Muy bien, derivación. Perfecto. 4. Tenemos descongestionado. Muy bien. Vemos que descongestionado es casi igual a destornillados. Veamos. Tenemos des, aquí viene a ser un prefijo. Congestionado viene de congestión. Ah, ya, y tenemos ado. Entonces acá tenemos prefijo, núcleo, que va a ser congestión, y ado vendrá a ser el sufijo. ¿Quién tiene eso? Paréntesis. Veamos, prefijo, des, congestión, núcleo, y sufijo tenemos ado. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso formativo de esta palabra? Por paréntesis. Muy bien, por paréntesis. Así de simple. Y si yo deseo, hago la fórmula. ¿Qué diré? Prefijo más núcleo. ¿La palabra descongestión existe? Naturalmente sí existe. Pero la palabra núcleo más sufijo, congestionado, ¿existe la palabra congestionado? No. A esa acción se conoce como paréntesis. Muy bien. Tenemos último, tenemos automóvil. Miren, tenemos auto y móvil. Ambos son núcleos y tienen significado. ¿Cuáles son la unión de estos? Tenemos en el proceso formativo por composición. Muy bien. Núcleo 1 sería auto y núcleo 2 sería móvil. Proceso formativo por composición. Es la unión de dos núcleos que forman solo una palabra. Perfecto. Ahora veamos al último ejemplo que nos dice. Los procesos de formación, nos dice cuáles son los procesos de formación de marina y de campiña. Fácil, veamos. Marina viene de la palabra mar, muy bien. Acá tendríamos mar,
sería nuestro prefijo y ino o ina sería nuestro sufijo. Y tenemos campiña. Campiña viene de campo y esta iña vendría a ser un sufijo. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál de estos procesos formativos de la palabra nos habla acerca de la sufijación? Viene a ser la derivación. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál será? Derivación y derivación. Muy bien. Alternativa correcta, la E. Perfecto. Recordemos que Marina, su palabra de origen es mar y de campiña viene a ser campo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mar, prefijo, ina viene a ser un sufijo. Muy bien, jovencitos, de esta manera hemos desarrollado este tema bastante fácil que viene a ser la morfología 2. Nos vemos, hasta la próxima.